Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Pensamiento de Sistemas. El siguiente video tiene como objetivo explicarles cómo es el desarrollo del trabajo de este momento 4. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están viendo en este momento, que es la plantilla la cual está ubicada dentro de cada foro, lo que nosotros les estamos solicitando es, en la portada es importante que por favor ustedes pongan solo los integrantes que han participado. De acuerdo a lo ocurrido en trabajos anteriores, hay muchachos que participan mediante grupos que se crean por WhatsApp, mientras grupos que se crean por Skype, pero la evidencia no existe dentro del foro. Entonces es importante que los muchachos que tengan este tipo de interacción por otras herramientas que no sean el foro, la evidencia mediante el foro, porque recuerden que nosotros lo que revisamos es todas las participaciones que estén incluidas dentro del foro. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta actividad, ¿cuál es? De acuerdo a las lecturas que ustedes hayan hecho del material, la tabla de roles, que esta tabla de roles, pues obviamente la estamos trabajando en todos los momentos colaborativos del curso, y aquí ya viene el grueso del trabajo. Cuando estamos hablando de los estadios, estos sistemas blandos los que nos permiten es que manejan 7 estadios fundamentales, que lo que hace es que son apartes para darle solución a un problema. Entonces son 7 estadios que se han considerado como el eje central dentro del desarrollo de problemas para la planificación de organizaciones. El estadio 1 habla sobre la situación considerada como problema. Resulta que nosotros desde el primer trabajo hemos venido hablando sobre cuál ha sido lo que se considera afecta al buen funcionamiento del sistema, y eso nosotros lo declaramos como problema. Desde ese momento está declarado como problema. El trabajo pasado también lo tuvimos que nombrar y resulta que para este trabajo seguimos determinando ese problema. Pero lo que se quiere en esta situación considerada como problema es cuál es la relación de ese problema con los subsistemas a los cuales ustedes ya definieron en el primer trabajo. Entonces nosotros hablamos que tenemos unas coordinaciones y dentro de ellas tenemos una coordinación de producción. Ese, para casi el 100% de los estudiantes fue el problema porque se determinó que la baja producción es de acuerdo a una mala planificación. Entonces, cómo es ese proceso y esos ítems que tiene cada subsistema y cuál es la relación de uno con el otro, pero siempre llevándolo hacia la parte del problema, lo que nosotros identificamos como problema. Cuando pasamos al estadio número 2, que es la construcción y verificación de definiciones raíz, es importante que tengamos claro lo siguiente. Resulta que aquí el ejemplo que nos pone muy amablemente la directora del curso, la ingeniera Angélica, donde dice, la gerencia general es la encargada de planificar las acciones relevantes de la empresa, liderar estrategias de mercadeo y ventas y tomar decisiones estratégicas. ¿Eso qué quiere decir? Que esto yo lo tengo que que relacionarlo con quién, con lo que yo he puesto dentro de este ejercicio, ¿cierto? Resulta que nosotros, ¿quién determina la planificación específicamente de esa coordinación? Entonces el coordinador de producción. El coordinador de producción es quien tiene que planificar muy bien las actividades. Resulta que dentro del ejercicio muchos de ustedes determinaron que la maquinaria no es la adecuada y por eso no hay buena producción, que el material no es el óptimo y por eso se desperdicia, que la capacitación del personal no es la adecuada y por eso no saben manipular muy bien este tipo de ejercicios. Quiere decir que todo eso hace referencia a una planificación. Lo que nosotros queremos acá es que ustedes definan el por qué está pasando eso. Y entonces, miren que dice la construcción y verificación de definiciones raíz. Quiere decir que yo tengo que determinar ahora sí cuál es el centro del problema. Vengo y lo defino acá porque miren lo que dice, la gerencia general es la encargada de planificar las acciones relevantes de la empresa, liderar estrategias de mercadeo y ventas y tomar decisiones estratégicas. Eso quiere decir que si no hay una muy buena planeación o no hay planeación, pues la producción no es la acorde a lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, aquí lo que se quiere es eso, que ustedes definan una definición raíz frente al grueso del problema, que es toda la parte de producción. Cuando hablamos de este análisis,
lo que decimos es que lo estamos dividiendo. Y está muy bien los ejemplos que pone la directora. Entonces, el cliente, ¿quiénes son los clientes de nosotros? Pues el mismo cliente, pero también el proveedor hace la función de cliente. ¿Quiénes son los actores que intervienen dentro de este proceso que nosotros estamos determinando? Entonces, los actores serían el administrador, el proveedor, el cajero, cliente, ¿cierto? Eso es un ejemplo, ¿no? Pero ustedes determinan quiénes son. Quiénes son los operarios, quiénes son los que manejan, quiénes son los que mezclan, todo ese tipo de actores que intervienen dentro del problema. Cuando hablamos de transformaciones, ¿cuál es la situación real del problema y cuál es la transformación a esa situación real? Si yo dentro de esta problemática presentada digo que la maquinaria no es la adecuada para este desarrollo del material. Entonces, ¿cuál sería la transformación a esa situación? Entonces, la transformación sería, pues obviamente, mejorar ese tipo de insumos. Y si ustedes se dan cuenta y comenzamos nosotros a asociar unas cosas con otras, más o menos, sin decir que sea igual, obviamente, porque son procesos diferentes, pero más o menos sería causa-efecto lo que hicimos en el trabajo pasado. Tenemos una causa que la causa es el problema y el efecto es lo que conlleva esa causa. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que es ya como determinar cuál es la transformación a esa situación problema para poder generar el ejercicio como es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a leer el problema o la situación problema que dice problemática presentada, estrategias de competitividad nulas, escaso presupuesto para el desarrollo empresarial, falta de comunicación con los empleados. Y miren lo que se propone dentro de una transformación: generar estrategias de competitividad, incentivos para el personal y desarrollo empresarial, comunicación asertiva en los empleados. Quiere decir que de acuerdo a esta situación problema que nosotros hemos determinado, ¿cuál es su transformación? Pues para darle solución, que es lo que siempre estamos buscando. Dentro de este siguiente ítem, consolidar a la empresa y llevarla al éxito siguiendo políticas que se ciernan a la ética empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir hacia dónde, cuál es la expectativa, cómo la quiero ver, cómo quiero llegar. Después de que yo le dé solución a estos problemas, ¿cuál es la expectativa de la empresa? Entonces vamos a poner un ejemplo: seguir creciendo en sedes a nivel nacional e internacional, porque esta empresa ya está internacional. Seguir habiendo sucursales en otros países, incrementar nuestra producción de cemento. ¿Cómo quieren llevar al éxito a nuestra empresa? ¿Cómo la consolido? Porque miren lo que dice: consolidar a la empresa y llevarla al éxito siguiendo políticas que se ciernan a la ética empresarial. Cuando hablamos de dueño, el dueño no quiere decir el dueño de la empresa, sino quiere decir quién es el dueño de este proceso. Entonces ustedes van a determinar quién es el dueño del proceso y cuál es el entorno que interfiere directamente con este proceso. En este caso, pues aquí dice Ministerio del Trabajo, clientes, bancos, competencia. ¿Cuál es nuestro entorno? Nuestro entorno sería, por ejemplo, las constructoras, todo este tipo de cosas que tengan que ver con el insumo que nosotros damos, que es lo de cemento. Cuando pasamos al estadio 3, el estadio 3 habla sobre la construcción de modelos conceptuales, y esta construcción de modelo conceptual lo que me dice es que en este apartado se espera elaborar modelos conceptuales de acuerdo a los verbos mencionados en la definición, o sea, en esta definición. Un modelo conceptual para nosotros iniciando sería, según este ejemplo, planificar. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la relación si yo comienzo a planificar? ¿Qué pasa si yo hago muy bien la planificación? Entonces yo construyo un modelo. De acuerdo a lo que estamos estudiando y frente a este ejercicio y frente a este curso particular que lo ven las ingenierías, nosotros lo que hablamos lo que hablamos es que todo está basado mediante modelos conceptuales. Yo desarrollo todo mediante un modelo. Así de pronto nosotros no lo percibamos, pero implícitamente estamos trabajando mediante un modelo. Por ejemplo, personas que les gusta la matemática, entonces todo lo trabajamos mediante modelos matemáticos que determinen cuál es la situación de algo. Y eso es lo que está pasando acá. ¿Cómo yo determino un modelo conceptual basado en los verbos que yo puse en esta definición, pero siempre pensando en la solución de este problema que nosotros estamos teniendo? ¿Sí? Eso es lo de los modelos. Porque el planificar, ¿por qué planificar se convierte tan importante dentro de este ejercicio? ¿Por qué la estrategia? ¿Por qué el mercadeo? ¿Por qué la manipulación? ¿Por qué el
el desarrollo de competencias laborales, todo este tipo de cosas se convierten en modelos conceptuales que permiten darle solución al problema. Cuando hablamos de la transformación del modelo conceptual a modelos de objetos, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si yo dentro del ejercicio, aquí yo les voy a poner dentro de este ejercicio, yo puse, primero les voy a explicar 2 segunditos qué es esto. Cuando hablamos de esta diagramación UML, lo que nosotros queremos decir es que convierta, por favor, todo lo teórico, todas las letras, por llamarlo de alguna forma, conviértalo a una simbología gráfica. Vamos a convertirlo en un gráfico que es darle la consecución lógica al llegar al resultado. Cuando nosotros hablamos de una diagramación UML, estaríamos hablando de una parte gráfica. Quiere decir que, importante que tengan claro, yo tengo un inicio, tengo un proceso, y por obvias razones tengo que llegar a un fin, ¿cierto? Pero ¿cuál es la forma de encadenar estas cosas? Esto es la diagramación que nosotros les estamos solicitando. Entonces dicen ustedes que hay un ejemplo que dice, vamos a pedir un préstamo. Entonces resulta que aquí el cliente solicita un préstamo. Viene acá. Evalúan el préstamo y acá viene al banco y el banco determina primero si el señor es cliente, entonces yo digo si este señor es cliente o si no es cliente. Si el señor es cliente, quiere decir que aquí yo miro si este señor de pronto tenga un preaprobado, ¿cierto? Si es verdad que él tiene un preaprobado o si no tiene un preaprobado, ¿cierto? Si es verdad, pues obviamente se le presta la plata, entonces se le presta. Pero si no es verdad que tiene un preaprobado, entonces se hace la solicitud oficial, ¿cierto? ¿Qué pasa si el señor no es cliente del banco? Quiere decir que aquí tendría que hacer una afiliación y entonces comienzo yo a determinar todo este tipo de conectores que por último obviamente tienen que llegar a un fin y el fin es darle la solución al problema. Esto es lo que nosotros decimos. Entonces, frente a este ejercicio, ustedes ya han determinado aquí muchas formas para plantear la solución del problema y aquí lo que queremos es que se haga esa diagramación para la solución. Pero en últimas, este estadio 4 está directamente relacionado con el estadio 3 porque yo construyo esos modelos y de acuerdo a esos modelos que yo construyo, vengo y los pongo en objetos o en una diagramación. Bien. La comparación de los modelos conceptuales con la situación actual, Entonces, ¿qué pasa con esta situación actual? Des en cuenta que acá dice modelo conceptual 1, modelo conceptual 2, la situación actual. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la situación actual? Vamos a poner que la actividad es proceso de clinker, ¿cierto? Que eso es un proceso dentro del subsistema. Entonces, proceso de clinker. ¿Y acá cuál es la situación actual? No funciona de forma correcta. Entonces, pero de acuerdo a esos modelos conceptuales que ustedes determinaron, ¿cómo quedaría? ¿Cuál fue ese modelo conceptual que se determinó? Y si ustedes tienen unas observaciones, eso es lo que se pide acá dentro de esta tabla que ustedes van a poner. Porque miren lo que dice, en este apartado se sugiere diligenciar la siguiente tabla donde la columna de actividades se mencionan las actividades descritas en el modelo conceptual y con una X se señala si cumple o no la situación actual y el modelo conceptual. Esa es la jugada. Bien, determinar muy bien los modelos conceptuales, que son los que nosotros determinamos acá, y de acuerdo a esa situación actual, necesitamos saber si esa actividad cumple o no cumple ese ejercicio. Y cuando hablamos de la propuesta de cambios, estado deseado, ¿qué es lo que yo deseo en la solución de este problema? ¿Qué es lo que se desea? En últimas, piensen que estamos trabajando en conjunto, trabajando en equipo. ¿Qué es lo que se desea? Entonces, miren lo que dice acá. En este apartado se sugiere diligenciar la siguiente tabla donde se plantean los cambios deseados de acuerdo a las actividades mencionadas en el estadio anterior. Esto puede ser cambios estructurales, cambios de procedimientos, cambios de actitudes.
cambio estructural, yo digo, no, lo que pasa es que de acuerdo a lo que nosotros determinamos, si en su proceso para sacar tal producción, la máquina es muy pequeña, eso va a ser un cambio estructural. No, pero nosotros determinamos en el problema que el procedimiento que se lleva no es el correcto. Voy a decir algo que no es lógico, pero primero le echamos el agua y después lo batimos. Entonces por eso es que el cemento no sale con las condiciones de calidad que se solicitan y ahí está el problema de producción. O no, resulta que es que la actitud, y cuando hablamos de actitud quiere decir del gerente, del coordinador, de las mismas personas frente al ejercicio. Si las personas no están capacitadas, pues no tienen la misma actitud de trabajo porque no saben qué hacer. Entonces, todo esto nosotros ya lo hemos determinado, lo que pasa es que aquí comenzamos a desglosarlo para que podamos llegar a ese resultado. Entonces aquí dice cuáles son las actividades, cuáles son los cambios propuestos. Y en el último estadio, que es el diseño del sistema de información, dice que en este apartado se concluye el análisis definido de la estructura estática del sistema y se puede modelar con herramientas UML. Ya cuál es el diagrama final que yo planteo para la solución real. Eso es lo que nosotros estamos buscando acá. Entonces, de acuerdo a estas mismas actividades y a estos cambios propuestos, entonces yo vengo y hago este diseño de información. ¿Listo? Y este diseño de información pues es con base a lo que yo les explicaba aquí frente a este proceso de diagramación UML. Sin embargo, un segundito, vuelvo y les digo, es importante que recordemos, todo diagrama tiene un inicio, tiene un proceso y tiene que llegar a un solo fin. Y el solo fin es darle solución a los problemas que nosotros estamos planteando. Ese es el ejercicio y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué vamos a solicitar, por favor, en el caso de los grupos que yo acompaño? Si en este estadio lo desarrolló Pepito o lo desarrolló, en mi caso, Diego Medina, es importante que ustedes nos pongan el nombre de quien desarrolló esto para mirar que la participación sea real. ¿Por qué real? Porque resulta que hay varios compañeros que lo que hacen en su participación son los objetivos y las conclusiones, pero realmente no hacen nada significativo para el trabajo, pero están incluidos dentro del trabajo. Entonces no es justo que recarguemos trabajo en algunos compañeros y lo único que se hagan de pronto entre otros es llenar los formatos y poner los objetivos y las conclusiones y se acabó. La idea es que participemos activamente dentro de este ejercicio y hagamos aportes significativos a él. Entonces, esto es lo que se tiene que desarrollar para esta actividad. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que lo importante es que si no entienden, yo estoy atento a colaborarles vía Skype.